sus calificaciones. Yo espero tener un poquito de tiempo este fin de semana y entregarles sus exámenes y resolveríamos o mostraremos la solución de los problemas en las próximas ocasiones. ¿Está bien? Para que no se desesperen aquí. Yo sí me encargo de resolverlos y de mostrarles cómo podría resolverse. Pero por el momento todavía no lo tengo listo, ¿está bien? Así es de que les pido un poco de paciencia y a la brevedad lo resolveremos. También otro anuncio que les quería comentar era sobre otras actividades que les voy a dejar, como una forma de sustituir esta parte práctica que no podemos tomar por esta cuestión de la pandemia. Entonces, tengo ya preparadas unas actividades para que ustedes las puedan realizar sin comprometer su salud o que se expongan a ir a comprar cosas al exterior, ¿está bien? Entonces, eso también, yo espero que este fin de semana se los pueda ya dejar ahí como una asignación en las tareas de este equipo. Bueno, ahora voy a continuar con otro tema que es un tema importante, es sobre el acoplamiento de impedancias. Entonces, las últimas cosas que hemos visto han sido sobre la aplicación de la carta de Smith para obtener algunos datos de forma más o menos directa. ¿Está bien? La carta de Smith evidentemente no sustituye a los cálculos teóricos que hemos visto o a las fórmulas. Puede tomarse como un complemento de los cálculos o simplemente como una versión práctica o más a la mano para realizar cálculos. Pero definitivamente los problemas de líneas de transmisión se pueden resolver íntegramente sin necesidad de carta de Smith. Sí, es de que es nuevamente un complemento o una ayuda numérica, si la quieren ver desde esa perspectiva. Anteriormente también vimos el concepto de la razón de onda estacionaria y también vimos cómo determinar la corriente y la tensión en cualquier punto de la línea a partir únicamente de la tensión o de los datos de entrada de la línea de transmisión. Y también vimos algunos ejemplos al respecto. Yo no sé qué hice acá. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es sobre el uso de las líneas de transmisión como un acoplamiento de impedancias. Ese será el tema de la clase de hoy. Entonces, vamos a poner como la clase 15 y la fecha es 6 de octubre. Bien, entonces el tema es acoplamiento de impedancias. Primeramente quiero dar algunos recordatorios de por qué es importante el acoplar impedancias. En teoría de los circuitos, voy a empezar a hacer algo de poquito. Bueno, en teoría de los circuitos lo que tenemos es algún generador y una carga. Me disculpo, pero ahorita no traje aquí la tabletita que uso para hacer los dibujos, lo estoy haciendo con el mouse y los ven más chuecos que lo que acostumbraba a hacer es debido a eso. Entonces aquí lo que tenemos es una impedancia
digamos, Z del generador y una impedancia de carga que es ZL. En teoría de los circuitos, para transferir la máxima cantidad de potencia del generador hacia la carga, hay un teorema que precisamente se conoce como eso, el teorema de la máxima transferencia. Implica que esa máxima transferencia ocurre cuando la impedancia que estoy conectando es el complejo conjugado de la impedancia de carga. Okay, esa es una condición que garantiza la máxima transferencia de potencia. Esto, como resultado, implica que la suma de estas dos impedancias sea puramente real. Es decir, si sumamos aquí estas dos para obtener la impedancia total de la carga que está conectada a las terminales de este generador, pues como uno es el complejo conjugado del otro, sabemos que si tenemos, voy a hacer aquí en otro color para recordar esto, si tenemos dos números complejos y uno es el conjugado del otro, por ejemplo un número complejo z que sería x más y su complejo conjugado es x menos y. Entonces la suma de estos dos va a ser z más z conjugado. Aquí se puede ver que las partes imaginarias se anulan y esto es 2x. O, dicho de otra forma, dos veces la parte real del número z. Entonces aquí ocurre exactamente igual. Tenemos un número complejo que representa la carga y su complejo conjugado. Entonces esto tiene que ser dos veces la parte real de esta carga. Esto significa que si este es, por ejemplo, el punto A del generador y este es el punto B del generador, el circuito equivalente de considerar esta propiedad sería una resistencia conectada entre las terminales del generador, entre los mismos puntos A y B. Y de acuerdo con lo que hemos comentado, el tener una resistencia hace que se genere trabajo eléctrico puramente real. ¿Está bien? Entonces, esta propiedad básicamente lo que hace es cancela las partes reactivas y me deja únicamente las partes reales. Y al cancelar las partes reactivas, se cancelan también la potencia reactiva. Y esta potencia reactiva, quiero recordarles que es esa potencia que se transfiere de la carga, perdón, del generador a la carga y viceversa. Entonces, esa potencia reactiva no genera trabajo, ¿está bien? En cambio, si tenemos cargas puramente reales, aquí sí se genera trabajo. Entonces, esta condición garantiza que se transfiera la mayor cantidad de potencia desde la fuente hasta una carga. Evidentemente va a haber ocasiones donde esto no se puede lograr, es decir, donde yo no voy a tener una carga que sea exactamente el complejo conjugado de la carga del generador. Pero en este caso, para lograr el acoplamiento y de esta manera la máxima transferencia de energías,
se ocupa una red que tenga esa función de acoplar las impedancias, sin la necesidad de alterar la carga que yo estoy poniendo aquí. Es decir, esta carga podría seguir siendo totalmente compleja, con partes reactivas, pero la red de acoplamiento que se ponga aquí da como resultado que entre las terminales de este punto y de este punto observe su complejo conjugado. ¿Okay? El diseño de la red de acoplamiento o de este acoplador pues es tema básicamente de electrónica o de teoría de los circuitos. ¿Ven? Es algo que se debe de haber visto en algún momento. Lo que nosotros vamos a hacer es algo similar pero con el caso de las líneas de transmisión. Nada más para comentarles que en el caso de los circuitos, esta red de acoplamiento puede tener diferentes estructuras o topologías. Una de ellas es, por ejemplo, un transformador. Ya sea transformador o autotransformador, pero es un sistema que acopla magnéticamente. O podría ser a través de una red capacitiva de algún estilo, por ejemplo así, ¿okay? Donde el acoplamiento se realiza a través de campo eléctrico, es decir, del campo entre las placas de los condensadores, o podría ser a través de una red puramente resistiva, de esta forma, o podría ser con una combinación de elementos, tanto inductivos, capacitivos o resistivos. Aquí le vamos a poner así con puntos suspensivos para indicar que este es un gran, etcétera, y el diseño de estas redes pues suele ser involucrar un curso propio para diseñar redes de acoplamiento, que además podrían tener otras funciones, como por ejemplo limitar ancho de banda o limitar potencia, etc. Este es, digamos, tema de ingeniería electrónica. El punto es de que se puede construir una red y esa red puede garantizar la máxima transferencia de energía en el caso de que esta condición no se cumpla. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Bien. Ahora, con respecto a las líneas de transmisión, lo que tenemos es algo un poco diferente porque recuerden que en los circuitos lo que tenemos son oscilaciones eléctricas, es decir, oscilaciones de tensión u oscilaciones de corriente. Pero en las líneas de transmisión lo que tenemos son ondas. Entonces, ya habíamos visto cuál era la condición que garantizaba tener la máxima transferencia de potencia. Y la condición era hacer el match o matching o el acoplamiento entre la carga y la línea de transmisión, y esa condición era cuando la impedancia característica coincidía con la impedancia de la carga. ¿Ok? Y esto da como resultado que no hay onda estacionaria. Perdón, no hay onda reflejada. Okay, ahora quiero que observen que esta condición de máxima transferencia de potencia es diferente en cierto sentido de la que se observa en teoría de los circuitos. En teoría de los circuitos la condición involucra un complejo conjugado, pero en las líneas de transmisión no se necesita, solo se necesita que sean iguales, independientemente de si las cargas son complejas. ¿Ven? Aquí no se busca anular la parte reactiva, pero evidentemente si tenemos líneas de transmisión sin pérdidas, es decir,
líneas de transmisión con impedancia característica puramente real, la máxima transferencia ocurrirá cuando se conecte una carga real del mismo valor. Por ejemplo, si tengo una impedancia característica de 50 ohms, que son estas impedancias típicas de los cables, entonces la máxima transferencia de potencia se logrará cuando tenga una carga de 50 ohms. ¿Este? Entonces, mucho del trabajo de líneas de transmisión consiste en llegar a estos valores de 50 ohms, que son valores típicos o de los equipos que encontramos. ¿Está bien? Entonces, esta sería la condición de máxima transferencia de potencia, o equivalentemente con la condición de que el coeficiente de reflexión de voltaje sea igual a 0, o equivalentemente con la condición de que la razón de onda estacionaria sea igual a 1. Estas indican lo mismo, de que se transfiere la máxima cantidad de potencia. Entonces, usualmente lo que uno tiene son cargas que podrían no llegar a ser iguales a la impedancia característica. Por ejemplo, un problema que era muy común en las televisiones analógicas era que la televisión tenía un puerto de entrada para colocar la antena, y este puerto era de 75 ohms. Entonces ahí la antena usualmente venía de la azotea con una antena aérea, y había un cable que era una cinta plana de 2 conductores precisamente, y esa cinta tenía una impedancia de 300 ohms. Entonces, si uno conectaba directamente la antena a la línea de transmisión a las terminales de la televisión, pues va a estar desacoplada. No se transfiere toda la potencia que venía desde la antena aérea hacia el receptor, precisamente porque este desacoplamiento da como resultado onda reflejada, es decir, que la señal que se venía de la antena hacia el televisor, una parte se acababa reflejando y radiándose nuevamente. ¿Okay? Entonces, esto era debido a este mismatch o desacoplamiento de la antena. Y este desacoplamiento en esos televisores se notaba con imágenes dobles, o como este fenómeno se llamaba el fantasma. ¿Ven? Una imagen nítida, y por debajo una imagen que se veía un poco transparente, exactamente de la misma forma, pero desfasada. ¿Okay? Esa imagen desfasada era debido a la onda reflejada. Entonces, para acoplar esta línea de transmisión, que era muy popular, había un dispositivo que tenía esta forma. Aquí tenía unos tornillitos, y aquí tenía el conector coaxial. ¿Okay? Entonces aquí uno ponía la línea de 2 hilos de alambres paralelos, y esto se conectaba a la antena, a la terminal de antena de la televisión. Entonces, este era un acoplador de 300 a 75 ohms, y ya con eso se resolvió el problema de la onda reflejada. Internamente, este acoplador era una red muy similar a estas redes que vemos por acá, algo como esto. Probablemente hasta tenía un transformadorcito en un núcleo de ferrita. Entonces, este tipo de cosas usualmente se emplean para acoplar líneas de transmisión de valores comerciales con cargas también comerciales. Y muy frecuentemente eso es algo que nos vamos a encontrar. Pero también muy frecuentemente no nos encontremos con un aparatito especial que nos resuelva el problema, y en ese caso hay que diseñar un acoplador. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Profe. Bien, ahora con respecto a los acopladores, en las líneas de transmisión podemos tener acopladores que se intercalen en serie con un tramo de línea de transmisión.
por ejemplo así, y después que continúe en la línea, o tener acopladores que se conecten en paralelo a la línea de transmisión. Y estos acopladores se pueden colocar en ciertos puntos de la línea como tramos de línea de transmisión en cortocircuito o en circuito abierto. ¿Ok? Lo más frecuente es poner el cortocircuito, pero son tramos de línea de transmisión que se conectan en paralelo en algunos puntos. En otras ocasiones podríamos tener no solamente uno de estos tramos, sino tal vez dos o tres. ¿Ok? Esa es la idea del acoplador, de determinar las dimensiones de estos tramos de línea de transmisión y determinar las posiciones donde se tengan que conectar para lograr el acoplamiento. A estos acopladores en paralelo, que están terminados en cortocircuito, se les conoce como STUF. Se escribe así, STUF. Y esto es, me parece que este es el nombre de esa parte que tienen los trombones que se desliza. ¿Ok? Nada más quiero mostrarles a qué me refiero. Eh, es esta parte que se ve por acá. Esta parte es la que el músico eh, cambia de posición, metiéndola o sacándola de estos tubitos. ¿Está bien? Entonces, lo que hace este stuff es básicamente cambiar la frecuencia de resonancia del circuito, bueno, del sistema acústico, y eso cambia el tono del trombón. Entonces, el stuff básicamente lo que hace es eso, imponer una trayectoria para las ondas, en este caso acústicas, que cambie la frecuencia de resonancia. En el caso que tenemos por acá es más o menos lo mismo, intercalar un tramo de línea de transmisión en cortocircuito que interfiera constructivamente, perdón, destructivamente con las ondas y que haga parecer que tenemos algo puramente real. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es cómo calcular primeramente estos acopladores, que en general se llama acoplador de lambda cuartos, y cómo calcular los acopladores en paralelo, que se conocen como stubs. Entonces, bueno, voy por un poquito de café, ahorita regreso.
Bien, entonces vamos a empezar primero con el acoplamiento de impedancias por medio de el transformador de lambda cuartos. Bueno, vamos a ver qué es esto. Quiero recordarles, anteriormente habíamos visto una fórmula que nos daba la impedancia de entrada en cualquier punto de la línea, que es esta precisamente. Entonces, habíamos visto que la impedancia de entrada de una línea de transmisión está dada por la siguiente fórmula, que es esta. ¿Ok? Entonces, podemos ver que esta impedancia de entrada pues depende de la impedancia característica y depende de el coeficiente de reflexión y principalmente de la longitud. ¿Saben? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es considerar que la longitud tiene el valor exactamente de lambda cuartos. Bueno, además de estas fórmulas, habíamos visto otra que tiene la siguiente forma. Esta era Z0 y aquí teníamos una tangente hiperbólica gamma por Z, y en el denominador teníamos algo como esto. Z0 y ZL, que son totalmente equivalentes las formulitas. Bien, ahora vamos a asumir que la línea es sin pérdidas. Esto significa, como ya lo hemos visto, que la constante de propagación es puramente imaginaria y que depende de este parámetro beta, que es la constante de fase. Entonces, si consideramos para las líneas sin pérdidas, la impedancia de entrada toma la siguiente forma. Bien, entonces aquí tendríamos la tangente de menos I beta z y la tangente hiperbólica de menos I beta z. Y esto ya lo habíamos hablado, que cuando tenemos las tangentes hiperbólicas en números imaginarios, coinciden con las tangentes trigonométricas, pero la parte imaginaria se sale del argumento. Entonces aquí tendríamos esto, así, y por acá abajo tendremos nuevamente algo así, tangente trigonométrica y beta. ¿Okay? Esa sería la fórmula para la impedancia de entrada. Entonces, si nosotros consideramos la
la longitud de lambda cuartos. Primero vamos a fijar nuestro origen en la carga. Entonces, las terminales de entrada de la línea estarán en lambda cuartos. ¿Ok? Bueno, esta no es impedancia de entrada, esta sería la impedancia en cualquier punto de la línea. Y lo mismo acá. Esta no es impedancia de entrada, esta es impedancia en cualquier punto de la línea. Okay. Entonces, fijamos el origen en la carga y las terminales de entrada de esta línea estarán en este punto. En este caso, la impedancia sería la impedancia de entrada, es decir, la impedancia en menos lambda cuartos corresponde con la impedancia de entrada de la línea de transmisión. Y esa impedancia de entrada la calculamos ya con esta formulita. Entonces, esto lo quito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir esta z por lambda cuartos, menos lambda cuartos. Entonces tendríamos aquí que este menos y este menos se van. Igual por acá. Tal vez convenga poner este lambda cuartos así. Entonces, esto que tenemos aquí se refiere a lo siguiente. Se refiere a un tramo de línea de transmisión que tiene una impedancia característica Z0. En las terminales se tiene una carga, que es ZL. Y este tramo tiene una longitud de lambda cuartos. Entonces, la impedancia que estamos midiendo se refiere a lo que se observa en estas terminales. Esta es la impedancia de entrada. Y lo que les comentaba acerca de este origen es de que nosotros tenemos así nuestro sistema de coordenadas. Este sería Z. El origen arbitrariamente lo ponemos en la carga y el punto donde se mide la impedancia es negativo, menos lambda cuartos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Ahora, recuerden que beta, que es la constante de fase, es básicamente el número de onda, es lo mismo que 2pi entre lambda. Entonces, ahí vamos a sustituirlo en la expresión anterior.
Entonces vamos a tener aquí 2pi sobre lambda. Y pueden ver que se van a cancelar las longitudes de onda. Ok, y vamos a tener 2pi entre 4, que es lo mismo que pi medios. Pi medios son 90 grados. ¿Qué pasa con la tangente en ese valor? ¿Se indetermina, profe? Está indeterminada, ¿verdad? Si ustedes ven allí a la tangente, tiene una gráfica más o menos así. Precisamente en ese valor de pi medios, se indetermina y vuelve a indeterminarse en otros puntos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta sería como el eje X y esta sería la tangente de X. Y ocurre esa indeterminación en este punto, en pi medios. Y posteriormente en 3 pi medios, que estaría por acá. Y así de forma periódica se indetermina, ¿está bien? Entonces, en la formulita que estábamos viendo, vamos a tener allí un problema porque estamos sumándole algo que está indeterminado, ¿no? Que tendería, si quieren, hacia infinito. Entonces, antes de esto, antes de pasar a la indeterminación, lo que podemos hacer es tomar nuestra expresión que tenemos por acá y dividir, bueno, esta que tenemos por acá, a ver, déjenme ver cómo nomás. Tenemos que dividir todo por 1 entre la tangente de algún ángulo, por ejemplo, θ. ¿Okay? Y hacerlo como un proceso límite, ¿está bien? En vez de irnos al pi medio, nos vamos en un proceso límite. Entonces voy a copiar esto y ahorita lo escribimos. Entonces aquí vamos a poner el comentario. Podemos ver que ocurre una indeterminación en la expresión, ya que la tangente es singular en pi medios. No obstante, podemos calcular el valor a partir de un proceso límite. Ok, entonces, lo que tendríamos sería algo como esto. El límite, cuando θ tiende a pi medios, por la derecha o por la izquierda. Tomar un límite, vamos a pensar que es por la izquierda. Y así simplemente lo ponemos, nos aproximamos por la izquierda sin tocar a pi medios, ¿está bien? Y aquí tendríamos precisamente θ. Lo estamos reescribiendo de esta manera, ¿está bien? Sin problema. Y le estamos poniendo esta parte para que no se afecte la igualdad. Ya está, la ponemos
de algún color, ¿saben? Por ejemplo, este verdecito, entonces estoy multiplicando básicamente por 1. Entonces, a partir de este límite, nosotros vemos que tendríamos este 1 sobre la tangente, multiplicaría a z0, o sea que tendríamos z0 por 1 entre la tangente, y esta tangente cancelaría a a esta tangente, ¿está bien? Similarmente por acá, el 1 sobre tangente multiplicaría a z0 y esa tangente pues cancelaría este. Ahora sí, cuando nosotros nos aproximamos a la tangente, pero cuando nos aproximamos a pi medios, la tangente empieza a crecer, ¿verdad? Sobre todo si nos aproximamos por la derecha, bueno, por la izquierda más bien. La tangente empieza a hacerse infinita, entonces 1 entre la tangente pues va a tender a 0. Entonces, el resultado de esto es de que en el límite este término se anula o tiende a 0, lo mismo que el de abajo, y nos quedan solamente estas dos partes. ¿Okay? Más aún podemos ver que se cancelan las unidades imaginarias y el z0 pues lo puedo poner como z0 al cuadrado. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Bien, entonces lo que está haciendo este tramo de línea de transmisión es algo similar a invertir, entre comillas, el valor de la impedancia de carga. Invertir me refiero porque esto está multiplicado por el inverso de la impedancia de carga. ¿Está bien? Entonces, el tramo de línea de transmisión de lambda cuartos invierte, o mejor dicho, calcula el inverso de la impedancia de carga. Que se le conecte. ¿Okay? Y al final nuestra impedancia que se muestra en las terminales de entrada pues tiene este valor. Entonces transforma totalmente la impedancia que le pongamos. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ponemos como carga un cortocircuito? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa si la carga del tramo de lambda cuartos es un cortocircuito? ¿Qué impedancia veremos en sus terminales? Aquí, sí, adelante, por favor. ¿Seguiría siendo 0? No, porque estaríamos dividiendo entre 0, ¿no? Si dividimos entre 0, la impedancia que se vería sería una impedancia infinita, o sea, un circuito abierto. Entonces, si tengo un cortocircuito en la línea de transmisión, la impedancia de entrada que veríamos aquí, en estas terminales A y B, sería totalmente equivalente a un circuito abierto entre A y B. Ok, entonces tengo aquí el cortocircuito
y lo que observaría en las terminales de entrada sería un circuito abierto. ¿Está bien? Eso es debido a que estamos dividiendo entre cero. Ahora, ¿qué pasa si la carga es un circuito abierto? ¿Qué impedancia de entrada estaremos midiendo? ¿Alguna idea? Bien, si nuestra carga es ahora un circuito abierto, lo que veríamos en las terminales de entrada sería un cortocircuito. Esto es debido a que estaríamos haciendo una división entre infinito, ¿no? Evidentemente, pues eso es dividir, se puede trabajar esas divisiones entre infinito, ¿está bien? Pero eso equivale a un cero, básicamente. Entonces, si tenemos la línea así en circuito abierto, en los puntos A y B, donde medimos la impedancia de entrada, esto es equivalente a que en esos puntos tengamos un cortocircuito. ¿Okay? Entonces vean como que este tramo de línea de transmisión invierte de alguna forma lo que estamos haciendo. Si le ponemos un circuito abierto, lo convierte en cortocircuito y viceversa, pero a condición de que tenga una longitud de lambda cuartos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos como carga la misma impedancia característica? Es decir, si ZL es igual a Z0. O sea, es una carga acoplada con este segmento. ¿Cuál sería la impedancia de entrada que veríamos? ¿Sería Z0? Z0, ¿verdad? Independientemente de la longitud, siempre que tengamos una carga acoplada en las terminales de entrada, siempre vamos a medir esa misma impedancia. Entonces, esto sería Z0. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que tendríamos sería esta situación. De tener terminales una carga de esta forma, que sería ZL igual a Z0. Entonces, en estas terminales, lo que veríamos como impedancia de entrada sería precisamente la misma carga. En este caso, entonces, el transformador no la transforma, simplemente la deja igual. Y estos son los casos extremos, ¿no? Todos los demás casos son intermedios de estos. ¿Está bien? Entonces, aquí nada más como una desambiguación. La palabra transformador tiene que ver con
precisamente esta cuestión de que transforma las impedancias o que las cambia. ¿Está bien? En el caso de la red de acoplamiento que les mencionaba, este dispositivo sabemos que se llama transformador, ¿ok? Pero su nombre deriva de transferir, no de transformar. ¿Está bien? Este es un dispositivo que transfiere energía de forma magnética, pero no hace una transformación de energía. ¿Está bien? Transfiere. De ahí viene su nombre de transformador, pero es por transferencia. En cambio, este transformador sí transforma, o sea, sí cambia. ¿Está bien? Esa sería nada más una desambiguación. Ok, entonces, esta, digamos, es lo que necesitamos para los transformadores que estamos mencionando, como tramos de línea de transmisión que se intercalan en serie con una línea de transmisión que queremos acoplar. Antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. No, profe, aún no. No, pero Ok, está bien. Entonces, esta es la clase 15. Entonces, vamos a referirnos a esta situación que es la que estamos aquí tratando de resolver. Tenemos una línea de transmisión que va a tener esta impedancia característica Z0. Aquí va a seguir teniendo esta impedancia característica Z0. Va a tener su carga ZL, en general diferente de Z0. Y aquí hay un tramo de línea de transmisión que tiene una impedancia diferente. El objetivo del transformador de impedancias es determinar la impedancia característica de este tramito. Le estoy poniendo así como ZA. ¿Está bien? Ya lo que sabemos es de que debe de medir lambda cuartos, pero no sabemos qué impedancia característica debe de tener para que se acople el sistema. Entonces, lo que vamos a ver con esto es lo siguiente. En las terminales de este transformador, yo voy a medir su impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces, voy a verlo desde la perspectiva del transformador. Voy a copiar esto nada más. Entonces, desde la perspectiva del transformador, lo que tenemos es un tramo de línea de transmisión con valor ZA, tenemos un tramo con valor Z0 y tenemos la carga. Entonces aquí está esta impedancia de entrada del tramo del transformador. ¿Está bien? Si gustan, le voy a poner así el subíndice A para indicar que es con respecto a este tramo de línea de transmisión. Ahora, con respecto a este segmento Z0, aquí hay otra impedancia de entrada, pero de este tramo de línea de transmisión con impedancia característica Z0. Es decir, aquí lo que yo tengo es otra impedancia, le voy a llamar Z de entrada en el tramo Z0, o sea, en el tramo 0, ¿está bien? Y desde la perspectiva del acoplador, lo que tendríamos sería este tramo de lambda cuartos
y en sus terminales de entrada tiene conectada una carga que se llama ZIN 0. ¿Está bien? Y en las terminales de entrada de este tramo, lo que medimos es ZIN A. Aquí tendríamos ZA. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Voy a tratar de poner algo como esto para que podamos ver qué es lo que queremos decir. Todo este tramo de línea de transmisión todo esto es el equivalente de esta carga. ¿Está bien? Y ahora, todo esto que tenemos por acá todo esto que tenemos por acá es el equivalente a nuestra línea de transmisión Z0 y en sus terminales que tenemos aquí, lo que observa es esta carga que es ZIN A. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es diferentes versiones de la misma historia. Primeramente, con respecto al tramo más externo, el tramo más externo, que es el que estoy poniendo en este rectángulo verde, hay una carga conectada a un tramo de línea de transmisión que tiene cierta longitud. Y en sus terminales, en estas terminales, yo observo cierta impedancia que es ZIN 0. Entonces, este circuito que está aquí es equivalente a este circuito, donde tengo este tramo de línea de transmisión de impedancia ZA y hay una carga que mide ZIN 0. En las terminales de este tramo de línea de transmisión, yo mido una impedancia ZIN A. Este tramo es entonces equivalente a este tramo en verde, que está por acá. Entonces, tengo la línea de transmisión y entre estos puntos, lo que yo observo es precisamente ZIN A. Para que el sistema esté acoplado, se necesita que esta Z0 sea igual a ZIN A. ¿Están de acuerdo? Mediten un momentito, ahorita regreso.
Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Sí, profe, sí se entiende. Ok, ¿tienen alguna inquietud? ¿Quieren que repase algo? Lo podemos hacer sin problema. Profe, me Sí. perdí en la parte de dónde quedó Z in 0 de las figuras de abajo a arriba. O sea, porque la parte de arriba ya es como el final, ¿no? Para poder acoplar, que la línea se acople. Todo ese Ujú. diagrama en verde más clarito. Sí, Y lo de abajo, este Z in 0, ajá, que es el equivalente de este cuadrito, ajá, ok, va a dar como resultado que yo observe una impedancia de entrada Z in A. ok, Entonces, Z in 0 está incluido en Z in A. ¿Saben? ya. ¿De qué forma Eso, está incluido? De acuerdo con esta expresión, que ahorita la adaptamos, ¿está bien? Pero aquí esta Z in 0, que representa ese cuadro verde más fuerte, es esta carga equivalente, se transforma en Z in A. Y Z in A es la que tú ves en estas terminales. O sea, es lo que ves aquí. No sé si así pude responderlo más o menos. sí, va incluido en la A, como que la absorbe, por así decirlo. Exactamente, la transforma, esa es la idea. Sí, Exactamente. gracias. Entonces, vamos a escribirlo así, como platicándolo en el texto para que lo puedan seguir, ¿está bien? Ahí está. Entonces, el diseño o lo que queremos hacer es lo siguiente. Primeramente, tenemos una carga ZL conectada a una línea de transmisión con impedancia característica Z0, que es distinto de ZL, o sea, está desacoplado. Entonces, nosotros lo que queremos es acoplar esta carga a la línea a partir de un transformador de lambda cuartos intercalado con la línea de transmisión original. El transformador de lambda cuartos se construye con un tramo de otro tipo de línea de transmisión o de otro cable con impedancia característica ZA, ¿okay? Que en general es diferente de Z0. El objetivo es determinar el valor de ZA que permita acoplar la carga ZL con la impedancia o con la línea de transmisión con impedancia Z0.
Entonces, además de determinar esta ZA, también necesitamos saber en qué posición tenemos que poner este tramo de línea de transmisión. Esa es la idea, ¿está bien? Entonces, vamos a referirnos a las figuritas que tenemos por acá. Entonces, desde la perspectiva del transformador de impedancias, lo que él observa es una carga que denotamos por Zin 0. Esta carga es la impedancia de entrada del tramo de línea de transmisión original que quedó a la derecha del transformador. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo calcular este valor de Zin 0? Una forma, pues, es empleando las formulitas, otra es empleando la carta de Smith. ¿Está bien? Ya sabemos cómo calcular impedancia de entrada de una línea de transmisión a partir de la carga que le conectemos. Entonces, esto es desde la perspectiva del transformador, esa es la carga que vemos. Ahora, en las terminales de entrada del transformador, de lambda cuartos, se observa una impedancia de entrada Zin A, que es la impedancia de entrada de este transformador. Esta impedancia incluye los efectos de Zin 0 y a su vez los efectos de ZL. ¿Okay? Es decir, allí se están englobando estas impedancias en esta impedancia de entrada. Ahora, desde la perspectiva de la línea de transmisión original, el tramo a la izquierda del transformador observa una carga con impedancia Zin A, ¿okay? Que es la que acabamos de mencionar, que incluye los efectos de Zin 0 y a su vez de ZL. Entonces, para que se logre el acoplamiento, se necesita que Zin A sea igual a Z0. ¿Okay? Entonces, estas son las claves y ya a partir de esto nosotros vamos a determinar ZA. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. No, profe. Ok. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos de este lado
es el transformador que le pusimos una carga Zin 0. Y lo que quiero determinar es la carga Zin A. ¿Está bien? Entonces lo vamos a tratar de poner en palabras. Entonces, con respecto a este transformador, hay una carga con valor Zin 0 y queremos determinar la impedancia de entrada Zin A. Entonces, para determinar esta impedancia de entrada, como este mide lambda cuartos, empleamos el resultado anterior que obtuvimos para los tramos de 1/4 de longitud de onda. Entonces, ese resultado es el que vemos por acá. Lo voy a copiar. ¿Está bien? Entonces, hay que cambiarle los nombres a las cosas, ¿no? Ahora, la carga que tenemos, ¿quién es? ¿ZA? No, la carga es Zin 0. ¿Está bien? Aquí, esta es Zin 0. Ahora, ¿quién es la impedancia característica para el transformador? ZA. Es Z y esta está elevado al cuadrado. Y la impedancia de entrada que estamos midiendo es Zin A. ¿Ok? Es decir, adaptamos la formulita para este caso que estamos viendo acá. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, hasta ahí. Ok. Entonces, lo que tenemos es la condición que habíamos dicho que garantiza el acoplamiento, que es esta. Entonces, para que se logre el acoplamiento, todo esto tiene que ser igual a Z0. ¿Listo? Entonces, recuerden que el objetivo era determinar Z y aquí ya lo podemos despejar. Entonces, ZA al cuadrado va a ser igual a Z0 por Zin 0. O, dicho de otra forma, la impedancia del acoplador debe ser la media geométrica de las impedancias que tiene conectadas en sus extremos. ¿Ok? Es decir, de la impedancia que tiene a la derecha, que sería Zin 0, y de la impedancia que tiene a la izquierda, que es Z0. ¿Ok? Esa es entonces la impedancia característica que debe de tener mi acoplador para poder transferir la mayor cantidad de potencia de un extremo hasta la carga. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, pero Ok.
Ahora, falta la cuestión de la posición del transformador. ¿Está bien? Aquí dice, además debemos determinar en qué lugar intercalar el transformador. Entonces, ¿en qué lugar significa determinar un valor de impedancia adecuado que sea el mismo que la impedancia de carga? Dicho de otra forma, yo voy a buscar poner el transformador en una posición de tal forma que yo pueda observar el mismo valor de impedancia de carga. ¿Cuál es esa posición? Ok, lo voy a poner nuevamente. Yo tengo ZL, que es el dato, ¿está bien? Que conozco. Y yo tengo que hacer que el valor de impedancia que observo en las terminales de este cuadrito verde sea igual a ZL. ¿En qué características yo observaría que la impedancia de las terminales de entrada es igual a la carga? Menos lambda medios. Lambda medios, por ejemplo, exactamente. O algún múltiplo de lambda medios, porque si ustedes recuerdan, en las cartas de Smith que hemos trabajado, si damos una, bueno, esta no, vamos a ver esta. Si damos una vuelta completa, llego al mismo punto, es decir, a la misma impedancia. ¿Está bien? Entonces, si doy dos vueltas completas, esa es una longitud de onda, llego a la misma impedancia. En fin, cualquier número completo de vueltas me da el mismo valor de impedancia, pero cada vuelta son lambda medios. Entonces, si colocamos el transformador en un múltiplo entero de lambda medios, entonces, si colocamos nuestro transformador en un punto antes de la carga que sea múltiplo de lambda medios, va a resultar que esta Zin 0 va a ser igual a ZL. Y en este caso, ya tenemos listo cuál es la impedancia de nuestro transformador. Quedaría como Z0 por ZL y raíz cuadrada, o sea, la media geométrica de las dos cantidades. Entonces, el diseño consiste en colocar un tramo de línea de transmisión de lambda cuartos que tenga este valor de impedancia en un punto que sea un múltiplo entero de lambda medios. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, al final sí fue claro ya. Ok, entonces, bueno, yo les pido que lo revisen, por favor, ya no tenemos tiempo, pero la clase siguiente, pues, que es el día de mañana, veremos algún ejemplo de esto, ¿está bien? De cómo calcular el transformador. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su atención. Entonces, estamos ahí el día de mañana y continuamos con este tema, ¿está bien? ¿Está bien? Buenas noches. Buen día, descansen.